Bueno, un cordial saludo, espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a analizar una serie de hechos que sucedieron a principios del siglo XX. En la clase pasada estuvimos hablando de algunos acontecimientos relacionados con el contexto de Rusia y también con lo que estaba pasando en Colombia en las primeras décadas del siglo XX. La idea de hoy es hablar de algunas causas, algunas consecuencias de lo que se conoce como la Gran Guerra, que luego se llamó la Primera Guerra Mundial, y también hablar un poco de lo que pasó en Colombia, tanto en esta época de la Primera Guerra Mundial como en los años posteriores. Como es costumbre, es importante analizar diferentes fuentes y hoy vamos a analizar dos fuentes nuevas y también dos fuentes que ya hemos tenido en cuenta en las pasadas sesiones. La idea es tratar de resolver dos preguntas muy generales, pero que también son importantes para pensar temas que incluso todavía vemos en el presente. Temas como las guerras, que siguen siendo bastante importantes. De las fuentes que ya hemos analizado, vamos a analizar algunas imágenes y algunas ideas de este trabajo que es sobre historia del siglo XX de Nat Geo. Y también vamos a seguir analizando algunas ideas de este libro de Antonio Caballero. Y las dos fuentes nuevas que vamos a tener en cuenta son unos documentales que muestran otras perspectivas interesantes. Y también vamos a analizar algunas caricaturas que también sirven como fuente para pensar la historia. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son las causas, las consecuencias, las implicaciones y los cambios que trajo la Primera Guerra Mundial. Y la segunda es por qué Colombia fue neutral en la Primera Guerra Mundial y también por qué Colombia tuvo un periodo que se llamó de la pequeña violencia en diferentes gobiernos. Entonces vamos a tratar de responder esas dos preguntas generales. Y lo primero es recordar algunos conceptos muy importantes para entender este momento. Lo primero, que había 4 imperios muy poderosos que se cayeron en la Primera Guerra Mundial. Esa es la primera consideración. En la clase antepasada hablamos del reparto colonial de África y entender el descontento por ese reparto colonial es fundamental para comprender las alianzas previas a la Primera Guerra Mundial. Hay dos grandes alianzas. La primera se conoce como la Triple Entente. ¿Qué significa entente? Que eran imperios que estaban buscando algo en común. El imperio francés y el imperio británico fueron enemigos durante varios siglos, pero a principios del siglo XX decidieron unirse porque encontraron temas en común, enemigos en común.
El imperio ruso, que la clase pasada lo estudiamos, la caída del imperio zarista, la revolución de febrero, la revolución de octubre, ya vimos la clase pasada por qué se cayó el imperio ruso. Pero antes de esa caída, el imperio ruso se unió con el francés y con el británico, después de la guerra contra Japón que tuvo Rusia. Entonces, lo que era la Entente Cordiale se convirtió en la Triple Entente al ingresar Rusia en ese primer triángulo. Y por otro lado estaba la Triple Alianza. Desde ahí se empiezan a crear las enemistades que produjeron la Primera Guerra Mundial. En la Triple Alianza también encontramos tres imperios. Por un lado, el imperio austrohúngaro, por el otro, el imperio turco otomano, y por el otro, el imperio germano. ¿Y por qué se convirtió en una guerra mundial? Si era una pelea entre 6 imperios, de los cuales solo se mantuvieron 2, el francés y el británico, porque esos imperios tenían colonias en todos los continentes. Si no fueran imperios con colonias, hubiera sido una guerra entre potencias europeas. Y algo análogo sucede en la Segunda Guerra Mundial, que vamos a estudiarla en la próxima clase. Entonces, al tener colonias en África, recuerden la clase antepasada, reparto colonial de África, que aquí vimos el mapa, al tener colonias en Asia y al tener colonias en América y en Oceanía, por eso se configura la guerra mundial. Cuando hablamos de colonias en América, pensamos en algunas islas, pero aparte de esas islas también está un concepto que se empieza a madurar, sobre todo para la Segunda Guerra Mundial, que es el concepto de patio trasero, que hay dos formas de tener colonia. Una colonia directa, como podría ser por ejemplo Puerto Rico, o una colonia indirecta, que podríamos llamarla patio trasero. Y este concepto vamos a profundizarlo más cuando hablemos de la Guerra Fría y también cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta los países y las colonias que participan en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, podemos notar que hay colonias que tardaron mucho en independizarse y que el detonante es porque un nacionalista bosnio asesina a un archiduque austrohúngaro. Ahí empieza el detonante, pero quedarse con el detonante es quedarse solamente con la punta del iceberg y no ver la profundidad de esto. Y eso es lo que pasa con estos medios de comunicación o con este tipo de libros, de videos, que a veces se quedan más en los detonantes que en las verdaderas causas de las guerras. Si ustedes ven acá, se trata de echar la culpa a 3 totalitarismos. O sea, se trata de echarle la culpa al totalitarismo fascista, nazi y comunista. Pero no se habla del totalitarismo transnacional, que es la forma como opera el imperio francés, el imperio británico, el imperio estadounidense. Entonces, solo se critica el imperio soviético, el imperio italiano que se estaba gestando y el imperio germano.
Acá es donde uno nota que estas fuentes están sesgadas, porque no eran 3 o 4 imperios los que se enfrentaban, eran 6. Eran 6 imperios. Y la Segunda Guerra Mundial es la venganza o el intento de venganza de un imperio caído, que es el Imperio Germano. Por eso es tan importante ponerle un ojo crítico a estas fuentes. Acá se habla, por ejemplo, de las ambiciones nacionalistas, del auge industrial, de los avances tecnológicos, como los grandes causantes de la Gran Guerra. Pero más que una ambición nacionalista, es una ambición imperialista. Y más que un auge industrial o un avance tecnológico, es un abuso del avance tecnológico. Entonces, por eso es tan importante analizar por qué se llega a una guerra en donde hay 20 millones de víctimas. Voy a leerles un párrafo para que ustedes vayan viendo cuál es el enfoque de Nat Geo, por ejemplo, en esta guerra, y se van a dar cuenta ustedes que existe una explicación a veces muy superficial. Dice así: las grandes crisis anteriores al año 1914 en Marruecos y Bosnia-Herzegovina habrían podido provocar el estallido de una guerra si uno de los jugadores no hubiera cedido, pero Austria-Hungría no podía ceder en los Balcanes si no era capaz de reafirmar su poder militar frente a Serbia. El imperio reventaría bajo la presión de los nacionalismos que lo integraban, y el momento de afirmarse llegó en el verano de 1914. El 28 de junio, el archiduque Francisco Fernando de Austria, sobrino del emperador Francisco José y heredero del imperio, fue asesinado junto a su esposa durante una visita a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Entonces, acá, si uno analiza este párrafo, está diciendo algo que es cierto, pero está queriendo decir que la causa principal de la guerra fue el detonante, cuando realmente la causa principal es el imperialismo, no es el nacionalismo, es el imperialismo, y es el imperialismo tanto de la Triple Entente como de la Triple Alianza. Aquí nos habla, por ejemplo, de las colonias. Aquí se habla, es de la punta del iceberg, como les dije ahora. Se habla de cómo un nacionalista bosnio que defendía intereses de Serbia asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria. Así, Serbia provoca al imperio austrohúngaro. Entonces, al Serbia provocar al imperio austrohúngaro, entonces ya los de la Triple Entente empiezan a defender a Serbia: Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y los de la Triple Alianza, por obvias razones, empiezan a defender al imperio austrohúngaro, es decir, el imperio turco otomano y el imperio germano. Italia tiene la particularidad de que en las 2 guerras mundiales se ha cambiado de bando. Les dirían en palabras paisa los voltearepas. En las 2 guerras se cambiaron de bando, pero en la primera tuvieron la fortuna de ganar, en la segunda perdieron. Pero ese ganar es entre comillas, porque cuando hicieron el reparto les tocó muy poquito, y ya de por sí estaban descontentos con el reparto colonial
desde el siglo XIX. Por eso es que Italia luego termina también al lado de Alemania, porque ambas tienen la misma sed de venganza. Primero porque llegan tarde al reparto colonial y segundo porque ambas se sienten perdedoras de la Primera Guerra Mundial. Alemania porque realmente perdió e Italia porque se cambió al bando ganador, pero le tocó muy poquito de colonias, que era precisamente su demanda. Y también hay que hablar del que se mete a las guerras cuando ya están avanzadas, Estados Unidos. Así como Italia se cambia de bando en ambas guerras, Estados Unidos llega tarde a ambas guerras y en ambas guerras queda en el bando ganador. Estados Unidos es el gran beneficiado de las dos guerras, porque arriesga muy poca gente, mueren muy pocos soldados estadounidenses, en ambas queda como ganador y en la segunda queda como ultra ganador. Incluso Estados Unidos en la Segunda Guerra queda pues en una posición privilegiada respecto a la Unión Soviética, que la Unión Soviética pierde 27 millones de vidas. Estados Unidos no pierde ni siquiera 500.000 vidas. Es triste para la Unión Soviética decir, sí, ganamos la guerra, derrotamos a los nazis enfrentándolos de tú a tú 4 años, pero perdimos 27 millones de vidas. Estados Unidos ni siquiera perdió 500.000 vidas. Para Estados Unidos fue muy fácil ser ganador de las dos guerras mundiales. Pero este tipo de libros solo dicen detonantes, causas superficiales, consecuencias superficiales. Por eso es tan importante hacerle crítica a este tipo de libros. Les voy a leer otro párrafo para que ustedes vean ahí cómo maquillan la realidad de una forma muy disimulada. Dice: el magnicidio, obra del estudiante bosnio Gavrilo Princip, fue instigado por la organización terrorista Unión o Muerte, conocida como la Mano Negra, y formada por ultranacionalistas serbios. En Viena, el atentado contra el archiduque constituyó un verdadero regalo para Josef Dor y partidarios de la guerra contra Serbia. El 23 de julio, Austria-Hungría presentó un ultimátum a los serbios en el que exigían que sus funcionarios participasen en la investigación del crimen y concedió a Belgrado 48 horas para contestar. Como era previsible, Serbia rechazó de plano esta humillante exigencia y el 28 de julio Austria-Hungría le declaró la guerra. Todo pudo haber quedado en la Tercera Guerra Balcánica, pero la actuación de los aliados de los serbios y austrohúngaros transformó un conflicto local en una gran guerra de alcance mundial. Miren que esa estrategia de llamar terrorista a los serbios se sigue usando y es entendible porque este libro es escrito por una empresa estadounidense. O sea, es entendible que esta empresa quiera limpiar el nombre de ciertos imperios. O sea, es un trabajo editorial en donde lo importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Así pasa, por ejemplo, en los medios actuales de comunicación. Lo importante no es lo que dicen, lo importante es lo que no dicen. Por ejemplo, la revista Semana. La revista Semana dice las cosas malas del gobierno de Petro. Y más allá de que sean malas o no, pues
se vale como ejercicio de periodismo independiente, listo. Dicen las cosas que no les gusta del gobierno de Petro, está bien. Pero esta misma revista, cuando estaba el gobierno uribista de Iván Duque Márquez, saca un titular diciendo 1 año de aprendizaje y pone la foto de Iván Duque. Entonces, Petro, que lleva 6 meses, según la revista Semana, es un mar de errores. Pero lo de Duque, cuando llevaba 1 año, era 1 año de aprendizaje. Entonces, el problema de esta revista era que ocultaba los escándalos de Duque, que esos sí eran bastantes. O sea, los escándalos de Duque los ocultaba. Y los de Petro los maximiza o se los inventa. Hemos visto las dos tendencias, o se los inventa o los exagera. Y claro, el gobierno de Petro ha cometido errores, pues todos los gobiernos en el mundo cometen errores, pero hay de errores a errores. Y es un gobierno en donde hay unos funcionarios que han cometido errores. Irene Vélez, Lizcano, Susana Boreal, que es una parlamentaria que hace parte de la coalición de gobierno. Entonces, claro, de esa misma manera funcionan estos medios. Y si uno mira los medios rusos, también funcionan igual. Los medios rusos, como Actualidad RT y como Sputnik, son muy buenos para ver las cagadas de Estados Unidos. Son excelentes. O sea, si usted quiere conocer la cara negra del imperio de Estados Unidos, mire medios rusos. Pero si usted quiere conocer las cagadas de Putin y del imperio ruso, o las cagadas de la Unión Soviética y Stalin, ahí sí le toca ver medios gringos, como este. Entonces, por eso yo siempre he dicho que dime desde qué fuentes hablas y te diré qué clase de historiador eres. O sea, uno tiene que tener en cuenta todas las fuentes. Y yo he notado que en nuestros contextos se utilizan muy pocas fuentes rusas o muy pocas fuentes chinas u orientales, y que la mayoría de nuestras fuentes son anglocéntricas o eurocéntricas. Y ahí es cuando impera el espíritu crítico. Seguramente, si estuviéramos viviendo en la Federación Rusa, nos tocaría hacer al contrario, empezar a mostrar fuentes occidentales, porque si miramos las fuentes rusas o prorrusas, nunca vamos a encontrar las cagadas del gobierno, que es una dictadura de Vladimir Putin. Y por eso hoy más que nunca, más que repetir datos, más que repetir hechos, hay que mostrar todas las caras de la moneda. Y así podemos darnos cuenta dónde está la manipulación, cómo se construyen las verdades. Son mentiras que se vuelven verdades, o cómo se pueden manipular las verdades a medias. Y si ustedes quieren verdades a medias, analicen cualquier medio de comunicación masivo, sea de izquierda, sea de derecha, sea capitalista. Bueno, ya los medios socialistas no existen, al menos en lo que llamamos Occidente. El socialismo soviético ya no existe. Existen unos remedios de socialismo como en Venezuela, pero eso no tiene nada que ver. Eso ya son como doctrinas bolivarianas petroleras, pero eso nada que ver con el socialismo soviético. Ya un socialismo como el soviético ya no existe. Un socialismo como el chino del siglo pasado ya no existe. Lo único que medio queda del socialismo viejo es el socialismo cubano. Y Cuba pues siempre va a ser un tema de debate, porque fueron colonia española, luego fueron colonia estadounidense, después fueron colonia soviética, y en los últimos 32 años han sido una isla que trata de sobrevivir en medio de las sanciones de Estados Unidos. Es una isla que trata de hacer negocios con China, con Venezuela, y trata de sobrevivir.
Y eso es lo poquito que queda del socialismo clásico. Ahora lo que está de moda es el progresismo, que es otra doctrina que también merece un análisis profundo. Por eso quiero que hablemos en la segunda parte del caso colombiano, para que ustedes vean que en nuestra historia también se ven sesgos muy parecidos, verdades ocultas, verdades a medias, manipulaciones, tergiversaciones y falacias. ¿Y por qué ahorita vamos a analizar a Antonio Caballero? Porque Antonio Caballero hace una historia poco ortodoxa, hace una historia más periodística que historiográfica. Pero en medio de eso, sin tener tanto rigor como el historiador promedio, tiene más criticidad. O sea que vamos a distinguir dos cosas, que yo puedo tener rigor sin criticidad y puedo tener criticidad sin rigor, o puedo tener las dos, que sería el óptimo, tener una criticidad con rigor. Y eso es lo que uno sueña para la investigación, que sea lo menos imprecisa, lo menos vaga, lo menos sesgada posible. Y vamos a conectar la historia de Colombia con la historia de esta Primera Guerra Mundial que se dio entre 1914 y 1918.